Muy buenos días. Estamos hablando siempre dentro de los mensajes espirituales, la armadura de Dios. La palabra de Dios nos dice: por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en las filas, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas encendidas del demonio. Por último, usen el casco de salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria al Señor. La armadura de Dios la encontramos en Efesios 6, versículos del 13 al 18. La armadura de Dios no es algo que usted o yo nos ponemos antes de echar fuera un demonio. Es una forma de vida que caracteriza a aquellos a quienes viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, quienes dependen de Dios y no de ellos mismos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas del mal ocurre en cada día y en cada momento que salimos. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano que conoce su posición y su batalla no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó su soldado. Tomad toda armadura, nos dice la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos tomar toda la armadura de Dios y estar alerta. Aprovechemos el tiempo para cuando venga el día malo. Nosotros los cristianos estaremos en lucha hasta que haya acabado todo, es decir, hasta el final de nuestra vida o hasta que Cristo venga. Nos dice la palabra de Dios que debemos estar firmes. El ser un soldado requiere firmeza, tanto en su carácter, su obra, su decisión y su fe. Se requiere la firmeza para comenzar la batalla. El apóstol Pablo nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. En la armadura del creyente está el cinturón. Y nos dice la palabra: ceñidos los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad. En Proverbios 23:23 nos dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad es Cristo. La verdad no es un destino, sino un camino. La verdad es el Evangelio. La verdad es la base principal
del creyente en Jesús. Andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una relación buena con Jesucristo, su comandante en jefe. El pecado es interferencia en las ondas de la comunicación del creyente con Jesús. La coraza, dice la palabra de Dios, vestíos con la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia es símbolo de santidad, de vida, sobre los corazones y los órganos vitales de rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer. Filipenses en 1:11 nos dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento buscar y obtener justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice la santa palabra. La justicia en el creyente le ayuda a andar en amor. El calzado. En primer lugar, el calzado simboliza firmeza espiritual. El cristiano está mandado a estar firme. Este calzado especial del soldado romano está diseñado con ganchos especiales para lograr eso mismo, para que el cristiano no caiga. También se presta para como uno que está listo para llevar el mensaje del Evangelio. Calzado los pies con el apresto de la paz. El creyente debe de estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es interesante ver cómo en medio de la lucha y la batalla se espera que el cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otro. Esto es agradable a Dios. El escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, nos dice la palabra. La fe es un arma de defensa, de protección para el creyente y es un requerimiento para todos los que son cristianos. El yelmo, o sea, el calzado. Tomad el yelmo de la salvación, nos dice la palabra de Dios. Es interesante que después de la fe se habla de salvación. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:17. La fe es imprescindible para la salvación del creyente, para que todo el que crea, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. El yelmo, o sea, el casco, cubre la cabeza. Pablo le está hablando a los creyentes para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos inicuos que lo alejen de Dios. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente. Tesalonicenses 5:8 nos dice, en medio de una guerra espiritual, el cristiano debe de tener la seguridad de su salvación. En tiempos difíciles es fácil el dudar de nuestra salvación y podemos hasta llegar a creer que no somos salvos. La espada. Tomad la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. La palabra es la única arma del cristiano. La espada es la Biblia. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Sepa usar la verdad de la palabra para derrocar la fortaleza del enemigo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. Hay un ejercicio muy poderoso y es precisamente la oración. Orad en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Nosotros los cristianos estamos llamados a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, nos ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración constante es la única manera en la cual el cristiano puede fortalecerse espiritualmente. La oración debe de estar presente antes, durante y después de la batalla con el enemigo. El creyente que está en continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un ataque o se dará cuenta cuando está siendo atado y podrá rápidamente contraatacar. Para terminar, quiero dejar un texto muy importante de la palabra de Dios. Con este consejo en mente podemos estar confiados y asegurarnos de la victoria, que la victoria es siempre nuestra. Dice 2 de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento de la obediencia a Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué maravilloso conocer las armaduras que Dios nos regala para poder contrarrestar las fuerzas del mal. Gracias a todos ustedes por haber visto estas imágenes y que Dios me los bendiga por siempre.